Renacimiento italiano. Alumno Juan Shade Segura, materia Historia del Arte, tercer cuatrimestre. El Renacimiento italiano se inició en una época de grandes cambios culturales en el siglo XV-XVI. Se produjo en Italia un formidable movimiento artístico y de grandes logros que superó al de otros países, el Renacimiento. Puede afirmarse que el Renacimiento italiano dio sus mejores frutos por las siguientes razones: por las estrechas relaciones de Italia con las culturas antiguas, ya que en su suelo se desarrolló la cultura romana y parte de la cultura griega, por la ayuda que brindaron a los artistas acaudalados, señores italianos, y por el hallazgo de algunas obras célebres de la antigüedad, tales como la Leoconte y el Apolo de Belvedere, notables esculturas del estilo clásico que despertaron el entusiasmo de los artistas del Renacimiento. Los mecenas fueron los señores que favorecieron el desarrollo del arte en varios países de Europa, imitando así al género mecenas, amigo del emperador Augusto, que en la antigüedad ayudó a los escritores y poetas de su generación. Los principales mecenas del Renacimiento italiano fueron los papas León X, Julio II y Paulo III, los Gonzaga de Mantua, los Sforza de Milán y los Medicis de Florencia. En sus escuelas, en la pintura y la escultura del Renacimiento italiano, se pueden distinguir 4 escuelas. La escuela florentina, cuyo jefe era Miguel Ángel y cuya característica era la grandiosidad en la concepción y en la ejecución de las obras. La escuela romana, cuyo jefe era Rafael Sanzio y cuya característica era una técnica muy depurada en el dibujo y en el modelado. La escuela lombarda, encabezada por Leonardo da Vinci, que se distinguió por la belleza del colorido. La escuela venecia, cuyos jefes más notables fueron Pablo Verones, Tiziano y el Tintoretto. Sus características eran una gran serenidad y quietud en todos los personajes y escenas. Leonardo da Vinci resalta entre las figuras del Renacimiento italiano. Fue un artista florentino de cualidades geniales, se reveló como pintor, filósofo y hombre de ciencia. En la pintura ha dejado obras maestras que motivaron la admiración de los siglos. Actualmente uno de los mejores atractivos que tiene el Museo del Louvre en París es su célebre Gioconda, pequeño retrato de una mujer donde Leonardo ha conseguido la maravilla de reproducir en una sonrisa misteriosa toda la psicología femenina. Miguel Ángel Buonarroti. Este hombre superior poseyó uno de los temperamentos artísticos más vigorosos de todos los tiempos. Sus chispazos geniales hacen que se le considere como un ejemplar humano que honra a la especie. En todo se distinguió y en todo dejó obras maestras. Fue pintor, escultor, arquitecto, poeta en el Renacimiento italiano. Como pintor hizo los estupendos frescos de la Capilla Sixtina, por encargo del Papa Julio II. Entre ellos sobresalen 2, el de la creación del mundo y el del juicio final. Como escultor no tuvo rival en el Renacimiento italiano. Sus mármoles geniales, algunos de ellos de proporciones gigantescas, son obras acabadas de concepción y de técnica. Para adornar la tumba de Julio II, hizo su célebre Moisés, estatua colosal que representa al patriarca de los hebreos con una fuerza expresiva extraordinaria. Rafael Sanzio, también conocido como Rafael Urbino, porque nació en dicho lugar, fue discípulo del pintor Perugino y no tardó en superar a su maestro. Sus cuadros se distinguen por la adecuada disposición de los personajes y por la perfección del dibujo, el color y el sombreado. Así como Miguel Ángel decoró los muros de la Capilla Sixtina, Rafael fue contratado para decorar los muros del Vaticano. Por eso sus obras más importantes tienen carácter religioso y se hallan en los templos. Las artes menores. Se llaman injustamente artes menores a la joyería, ebanistería, orfebrería, etc., como si su belleza no fuera tan excelente para compararse con la pintura, escultura y otras artes. Durante el Renacimiento italiano, la preocupación artística hizo que todos los objetos de uso personal fueran hechos como evidente buen gusto y forma estética. Las empuñaduras de las espadas, los cascos, corazas y escudos, las vajillas y los muebles de las casas tuvieron elegancia y estilo, y en ciertos casos fueron verdaderas obras de arte. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1503 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe. Tortuato Tasso alcanzó celebridad en el Renacimiento italiano con 2 obras, una epopeya llamada Jerusalén Libertada, en la que cantan la gloria de la primera cruzada con Godofredo Boillón, y una novela llamada Aminta, de índole campestre y sencilla. Ludovico Ariosto, autor de un poema trágico cómico llamado Orlando Furioso, en el cual relató algunas peripecias ocurridas a Rolando, sobrino de Carlomagno, en forma humorística y a la vez trágica.
Francisco Guicciardini, escritor escandaloso que se acostumbraba a repartir hojas sueltas difamando papas, reyes y príncipes, y que ganó mucho dinero. Sus novelas eróticas le valieron la excomunión, sobresale el estilo elegante de sus famosos diálogos y por ello se le considera figura de primer orden en la literatura del Renacimiento italiano. Como conclusión, podemos decir que el Renacimiento italiano es un legado. Suele considerarse como el punto más alto de la historia del arte, con un énfasis en el equilibrio y la precisión del humanismo. El arte producido durante este periodo influyó en movimientos posteriores como el Renacimiento nórdico, pero sus naciones influyen en el arte contemporáneo hasta hoy día. Además, muchas obras maestras del Renacimiento, ahora de la cultura popular, demuestran la influencia perdurable de esta gran época histórica en Italia.